civilizador, perspectiva histórica de la educación a cargo de las doctoras María Lara Martínez y Laura Lara Martínez de la Universidad a Distancia de Madrid y consejeras de honor del Consejo Independiente de Protección de la Infancia. Les acompañan como moderadora la doctora Sara Oviedo, vicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, y Joana Jiménez, consejera infantil del Consejo Independiente de Protección de la Infancia, que será la encargada de presentarla. Las hermanas Melliza de España. Las hermanas nacieron en Guadalajara en 1981. Se llaman Laura Lara Martínez y María Lara Martínez. Son mellizas y estudiaron historia. Son consejeras de honor del Consejo Independiente de Protección de la Infancia y embajadoras del CIPI. Y embajadora del CIPI. Acabarán la carrera de historia cada uno con 38 matrículas de honor y el Gobierno de España le dio a cada una el primer Premio Nacional de Fin de Carrera en Historia. Son académicas de la Academia de la Televisión de España. Son escritoras muy famosas. Algunos de sus libros son Breviario de Historia de España desde Atapuerca hasta la era de la globalización, Ignacio y la compañía, Princesa de Orleans, Dragones, Enseñar español a los niños y adolescentes, Civilización y cultura en el mundo hispánico, La restauración, el accidente nuclear de Chernobyl, Guadalajara no es Abisinia, sin el estigma de Eva. Gracias Giovanna por presentarnos aquí a nuestras principales invitadas. Gracias a todos ustedes por estar acá. Yo en este momento también quisiera comentar algo sobre ellas, en la medida en que ya lo ha hecho Joana, los principales datos descriptivos. Yo más bien quisiera decir que siempre para mí es un gran honor presentar a mujeres que han tenido éxito. Me siento parte de todo un camino que estamos construyendo las mujeres. Así que lo digo muy sinceramente, les felicito por todo lo que han logrado durante su trayectoria profesional. Les felicito también por la unidad, la coherencia, la comunión humana que se siente entre ustedes. Creo que no es muy común entre los seres humanos y que se han amañado, han logrado hacer una armonía permanente entre ustedes, como mostrándonos todos los días que sí, que son mellizas. Y realmente para mí, ya les dije algún momento, ha sido una gran satisfacción sentir eso dentro de ustedes. Asumo que la mayoría de logros que ustedes han tenido fue justamente por ese trato igualitario, respetuoso, muy innovador, diríamos, de sus padres, que también me habían confiado algún momento, y que justamente es lo que queremos dar a todos los niños. Así es que realmente también quería destacar eso. Y decirles que la historia, a lo que ustedes han dedicado y se van a dedicar toda su vida, creo que es uno de los temas más gratos de la academia. Y es uno de los temas más gratos porque justamente cuenta de nuestro caminar. Aunque hasta ahora la historia ha sido contada desde la perspectiva de la clase dominante o de las clases dominantes, y que ustedes ojalá continúen con esa visibilización a las mujeres y a los niños que he podido ver y que me han dicho lo están tratando de hacer. Así es que la novela misma última que nos presentaron es una evidencia en ese sentido.
Así es que para terminar de presentarles, quisiera plantearles públicamente un reto que les planteé ya a ellas dos. Plantearles que ojalá puedan hacer una historia de los niños, niñas y adolescentes en el mundo hispánico. Con un aplauso, ojalá se sumen ustedes a este pedido hacia ellas. No tenemos esa historia y creo que una visibilización de los niños sería muy importante. Así es que con esto iniciamos, les damos la palabra a ellas. Van a hablar aproximadamente 1 hora entre las dos, como se distribuyan ellas. Y después de eso, como nos ha dicho nuestro presidente Antonio Jiménez, estarán pasándoles unas tarjetitas para que ustedes puedan escribir sus preguntas y pasaremos justamente a contestar las preguntas. Así es que, como ustedes se hayan organizado, tienen la palabra. Gracias. Buenos días, gracias Sara por tus amables palabras para con nosotras, gracias a la presentadora, también a Joana por acompañarnos, las dos son amigas, tanto Sara como Joana, y hemos compartido vivencias también en estos días de congreso en Cáceres, en España, y aquí en Marruecos. Y queremos dar las gracias, Laura y yo, al organismo que nos congrega, el Consejo Independiente de Protección a la Infancia, presidido por Antonio Jiménez. Como embajadoras de España en la gira por la infancia, pues nos sentimos contentas de encontrarnos aquí. Gracias al Ministerio de Educación de Marruecos, al Ayuntamiento de Tetuán, a la Cámara de Comercio, a la Universidad, a la Asociación Tetuán Asmir y a su presidente Abdelán Chachao, y gracias a Otman y a los compañeros que nos están, valga la reiteración, guiando y acompañando durante esta ruta por Marruecos y en concreto por Tetuán desde ayer que llegamos. Como ha comentado Sara y como ha comentado también en su presentación Joana, pues Laura y yo somos hermanas mellizas, yo 7 minutos mayor que Laura, y desde muy pequeñas en nuestra casa nos trataron con mucho afecto, pero a la vez nos trataron como personas adultas, es decir, que nosotras con 2 años éramos conscientes de que las decisiones en la familia se tomaban también teniendo en cuenta nuestra opinión. Eso hizo que desde muy pequeñas Laura y yo sintiéramos que la voz de los niños importa y que es necesario cultivar esos primeros años de vida que nos gusta decir que la infancia constituye la patria o la primera patria del ser humano. Luego tenemos una nacionalidad, o hay personas que tienen varias nacionalidades, pero los recuerdos de la infancia son los que en momentos de dificultad te hacen, cuando eres adulto, salir adelante, y también en momentos de alegría acordarte de esas personas que te inculcaron unos valores. Como dice una frase, en cada niño debería ponerse un cartel que dijera: tratar con cuidado, contiene sueños. A veces son mejores los sueños que la realidad, en otras ocasiones los sueños son una pesadilla y la realidad es a lo que te agarras porque es mejor, pero ni que decir tiene que en esas horas de pensamiento que también el niño proyecta sobre su vida futura como adulto, en el juego están también dosis de realidad para esos años venideros. Cuando Laura y yo éramos pequeñas, jugábamos a que teníamos 3 profesiones. Suele pasar cuando vamos a los colegios, a los institutos, a dar charlas de motivación y sobre el esfuerzo y el estudio a los escolares, que a lo mejor hay niños que te dicen: pues yo quiero ser, por ejemplo, ingeniero y futbolista, y dices: pero vas a tener que decidir, porque si estás de futbolista, bueno, pues en fin, nosotras pensábamos de pequeñas que nos gustaría tener
tres carreras o tres profesiones. Una era la de maestras, como nuestra madre, otra era la de escritoras y otra la de comunicadoras en los medios. Jugábamos a que dábamos clase con unas pizarras que nos instalaron en nuestra casa cuando teníamos, ya digo, 2 años. Antes de ir a la escuela le dábamos clase a las muñecas. Por otro lado, escribíamos en algunos momentos, antes de aprender a leer y a escribir, pues a través de la imaginación, no con palabras a través de la grafía ni de ningún alfabeto, sino en la mente. Y también jugábamos con unos micrófonos a que transmitíamos nuestros pensamientos a quien nos quisiera escuchar y lo grabábamos. Afortunadamente, a día de hoy, pues nos podemos dedicar a esas 3 trayectorias como profesoras en la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA, también como historiadoras en los medios, en Televisión Española y en otros medios, y por otro lado también como escritoras, ganadoras del Premio Nobel Histórica Ciudad de Valeria o del Premio Algaba, entre otros reconocimientos. Y desde ese punto de vista venimos a impartir esta conferencia sobre la historia de la educación o sobre el niño como agente civilizador, porque somos conscientes de que todas las sociedades han reproducido desde la noche de los tiempos, desde hace milenios, unos mismos parámetros, y siempre se ha dicho dónde se instalaban los pueblos antiguos o dónde se instalaban las agrupaciones humanas en la Edad Media, donde había un río, donde había fuentes de subsistencia, donde había vegetación, donde había posibilidad para pastorear el ganado. Bueno, se ha tenido en cuenta el ecosistema, ahora que afortunadamente empieza a hacerse una llamada de atención sobre la importancia de la ecología y el respeto al planeta Tierra. Pero nunca a lo largo del tiempo se ha hablado del papel trascendental que el niño tuvo en todas las sociedades. Si echamos la vista atrás y miramos en las primeras representaciones antiguas de arte, el arte prehistórico, el arte rupestre, como sucede en el norte de España, por ejemplo, en la cueva de Altamira, vemos que las primeras representaciones pictóricas hace 36.000 años fueron de animales, de un bisonte que querían cazar. Pero también, junto con esos animales, aparecía el sello del autor. Aparecían manos estampadas sobre la piedra, manos que se pintaban de rojo o de negro y que después se dejaban como improntas sobre esas paredes, o manos que se dibujaban alrededor de los dedos. Bueno, esas manos son la primera muestra de que el ser humano, el Homo sapiens, del que existen múltiples teorías, pero que todo apunta a que su procedencia era de África y después hubo las migraciones hacia Europa y los otros continentes. Bueno, pues esas primeras manos de hace 36.000 años representadas en la pared muestran cómo el ser humano que realizó esos dibujos no siempre era adulto, además no siempre era hombre. Hay mujeres y niños que dejaron su huella en esas paredes porque por el tamaño de la mano y también por la talla que tenían las personas entonces, pues estamos convencidos de que serían niños y mujeres, algunos de esos artistas anónimos. Y fue esta primavera cuando se encontraron nuevas manos en Altamira, en Cantabria, en el norte de España, y se pudo llegar a esta conclusión. Además, tenemos que decir que a lo largo del tiempo, cuando no existía lamentablemente escuela, cuando no existía una agrupación de maestros que enseñaran, el ser humano, desde que tuvo conciencia de sí mismo, desde antes de la aparición de la escritura, tuvo una necesidad de comunicar y de enseñar lo que sabía a las generaciones siguientes a la suya. Por eso, como decía el romano Séneca, no aprendemos
todo lo que sabemos gracias a la escuela, no aprendemos todo lo que sabemos gracias a la escuela. Muchas veces aprendemos gracias a la vida. ¿Cuántas veces a lo largo del tiempo nos encontramos, por ejemplo, en España, donde hasta prácticamente 1930 el índice de analfabetismo era muy alto, nos encontramos con personas que son sabias aunque no pudieran ir a la escuela? Y del mismo modo, la escuela aportó también una base de cultura general a personas que no pudieron continuar sus estudios, pero que en un tiempo en el que no había maestrías ni másteres, esas personas conocieron lo que después les iba a ayudar a desenvolverse en la vida. Por eso, defensa, por supuesto, de la escuela, pero defensa también de la familia y de la sociedad como agentes civilizadores. Del mismo modo, decía Séneca, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Esta gira por la infancia, que celebra ahora el segundo Congreso Mundial de Infancia y Adolescencia y que se va a clausurar aquí en Tetuán, pues revela ese pensamiento de que hay que atreverse a hacer las cosas, aunque en determinados momentos la comodidad nos lleve a seguir en la rutina, en la defensa de la verdad, en la defensa de la escuela y en la defensa de la infancia y de los derechos humanos. Nunca podemos estar cómodos, siempre tenemos que pensar que quedan retos para seguir. Ahora, después la palabra a Laura, pero antes quiero reflexionar un poco sobre el modelo de transmisión del conocimiento que había en sociedades pretéritas, en el mundo antiguo, como por ejemplo en la antigua China. Hace milenios, China era una sociedad matriarcal, donde la madre enseñaba a los niños todo lo que tenían que saber en esos momentos. Estamos hablando de las dinastías de hace más de 23 siglos. Bueno, pues lo que enseñaban las madres eran las labores agrícolas en ese matriarcado chino. Y solo unos privilegiados podían llegar a tener un acceso a la escuela. Esos niños privilegiados iban a escuelas privadas durante 4 o 5 años para aprender el idioma chino, que es muy difícil y que en menos tiempo no se puede aprender. Yo empecé hace unos años a aprender chino y me concentré en el chino hablado, porque el chino escrito pensé que me iba a liar más en las cosas, que me concentraba en el chino oral. Bueno, el niño, por tanto, en China era agente de civilización a través del cultivo de la tierra, a través de la agricultura. Y aquellos que podían acceder a la escuela, muy triste que no pudieran, pero como digo, estamos hace casi 30 siglos, pues aquellos que no podían acceder a la escuela seguían transmitiendo de generación a generación leyendas y tradiciones del grupo. Del mismo modo, en fechas similares, en la India, donde sabéis que hay un sistema de castas muy hermético, con los sacerdotes o brahmanes, con los guerreros nobles, debajo de la pirámide social los cultivadores y los comerciantes, y más abajo los sudras, los más humildes. Bueno, pues en ese sistema de castas, la educación al niño y a la niña se transmitía a la familia hasta los 7 años. Y había una educación lamentablemente diferenciada. Los niños hasta los 7 años aprendían las normas básicas de urbanidad y de convivencia, pero a algunos niños varones los mandaban con 7 años como novicios con un maestro hasta los 12 años. Con 12 años el niño ya era considerado adulto y recibía como emblema un cordón sagrado que lo investía como hombre libre. Se tenía la idea de que aquel que había recibido esa formación secundaria, entre comillas, hasta los 12 años,
era un hombre libre porque su pensamiento lo hacía libre y que ese era realmente su segundo nacimiento, el nacimiento a la cultura, un nacimiento más importante en la sociedad hindú que el nacimiento biológico que había tenido lugar 12 años atrás. Por tanto, las primeras referencias históricas relacionadas con el niño como agente civilizador las encontramos en los Vedas, en 4 textos que son considerados como los más antiguos de la India. Hay capítulos dedicados al cuidado del niño y, del mismo modo, avanzando los años, en el año 2250 antes de nuestra era, en Mesopotamia, el código de Hammurabi, un código jurídico en piedra, va a ser la primera legislación para la infancia, el código de otras cosas. Y también en la sociedad egipcia podemos encontrar algunos papiros, algunos fragmentos sobre recopilaciones médicas para la educación del niño. Aunque hay que decir que en el tiempo de las pirámides y de los faraones, salvo los niños de la corte, estamos paseando por Luxor específicamente sobre la educación del niño. Y como ahora va a contar Laura, en las siguientes civilizaciones se va a ir, en unos casos avanzando, en otros casos yendo hacia atrás, involucionando en la educación del niño, pero como hoy es 20 de noviembre y estamos conmemorando el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, vamos a proyectar primeramente un audiovisual que ha elaborado Laura para sintetizar la historia de esta fecha de 1989 y los retos que quedan todavía pendientes en estas 3 décadas. Buenos días. Como decía mi hermana, la profesora María Lara, es para mí un honor también estar aquí en Tetuán, en el Reino de Marruecos, impartiendo conferencia sobre la infancia como agente civilizador. Vamos a ver este documental sobre la Convención sobre los Derechos del Niño en 5 o 7 minutos que elaboramos para sintetizar lo que hoy celebramos y después proseguimos avanzando por la infancia en las distintas civilizaciones desde milenios atrás hasta nuestros días. Hola a todos, estoy en el plató de la UDIMA en representación de la profesora doctora María Lara Martínez y mía, y vamos a explicar en esta sesión la Convención de los Derechos del Niño y hacer balance también de lo que se ha conseguido en estos últimos 30 años. La profesora María Lara y yo hemos sido nombradas consejeras y embajadoras del CIPI, el Consejo Independiente de Protección de la Infancia, que está celebrando un macrocongreso internacional. Como embajadoras y consejeras del Segundo Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia, que lleva por título La Convención sobre los Derechos del Niño, a debate 30 años después, somos María Lara y yo ponentes en la sede española del Congreso, que será Cáceres, y en la sede de clausura internacional, en Tetuán, en Marruecos. Pero este Congreso ha transcurrido durante 1 mes y medio con más de 100 horas de ponencias por distintos países: México, Colombia, Chile, Brasil, Portugal y España, para finalmente terminar, como decíamos, en Marruecos. En esta sesión analizaremos por qué se celebra cada 20 de noviembre el Día del Niño y en qué documento se sustenta la Declaración Internacional. Todos los derechos de los niños están recogidos en un tratado internacional que obliga a los gobiernos a cumplirlos. Es la Convención sobre los Derechos del Niño. Consiste en el tratado más ratificado de la historia y los 195 estados que han ratificado este documento tienen que rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los Derechos del Niño.
Los 54 artículos que componen la Convención recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños y niñas. Su aplicación es de obligación para todos los gobiernos, pero también define las obligaciones y responsabilidades de otros agentes como los padres, los docentes, los profesionales de la salud, los investigadores y, por supuesto, los propios niños y niñas. El Comité de los Derechos del Niño está formado por 18 expertos en derechos de la infancia procedentes de países y ordenamientos jurídicos diferentes. La Convención sobre los Derechos del Niño tiene 3 protocolos que la complementan. El protocolo relativo a la prostitución infantil, un auténtico drama. El protocolo relativo a la participación de los niños en conflictos armados. El protocolo relativo a un procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el también incluido en esas directrices generales. ¿Cuál es la historia de esta Convención sobre los Derechos del Niño? Nos tenemos que remontar a 1959. Entonces, las Naciones Unidas aprobaron una Declaración de los Derechos del Niño que incluía 10 principios. Pero no era suficiente para proteger los derechos de la infancia, porque legalmente esta declaración, que era posterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, también de la ONU, no tenía un carácter obligatorio, aunque nos resulte sorprendente. Por eso, en 1978, el gobierno de Polonia presentó a las Naciones Unidas la versión provisional de una Convención sobre los Derechos del Niño. Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONGs y otras instituciones, se logró aprobar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento sería obligatorio para todos los países que la ratificasen. La Convención sobre los Derechos del Niño se convirtió en ley en 1990, después de ser firmada y aceptada por 20 países, entre ellos España. Hoy la Convención ya ha sido aceptada prácticamente por todos los países del mundo, pero todavía queda mucho por hacer y por reivindicar en los derechos del niño. El 20 de noviembre se celebra en todo el mundo, como decíamos, el Día Universal del Niño. Cada año ese día recuerda la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989. ¿Quién vigila la Convención de los Derechos del Niño? Pues el Comité de los Derechos del Niño es un órgano establecido por la propia Convención para hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de la misma por parte de los Estados. Está formado por 18 expertos independientes de distintas nacionalidades, como hemos visto. Cada 5 años, los distintos gobiernos de todos los países que han ratificado la Convención deben presentar un informe al Comité donde explican la situación de los derechos de los niños y las niñas en su país y describen las medidas que han adoptado para hacer que se cumplan esos derechos. El Comité analiza estos informes y elabora unas recomendaciones para que cada país mejore su forma de proteger a la infancia. Es lo que se llaman observaciones finales. Y así vemos que las observaciones generales del comité, que se pueden consultar, sirven para que políticos, profesores, jueces, abogados, ciudadanos sepan interpretar y aplicar correctamente los derechos de los niños y de las niñas. En la web de UNICEF aparece el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia y está también publicado ahí este lema, esta máxima: no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana. Gracias por vuestra atención.
proseguimos con la conferencia, donde la habíamos dejado, pero haciendo un inciso también en relación a una imagen que después pondremos, que es la de una niña que está tapando los ojos a su muñeca. Hoy esa imagen la vemos en numerosos lugares, a veces se utiliza también como un eslogan icónico. Se dijo recientemente que era de alguna de las guerras, conflictos terribles que hay en el mundo, pues en Siria e Irak, pero no es de una guerra. La imagen fue tomada en un contexto de paz en Turquía hace ya más de una década, y la niña lo que hace es tapar los ojos de la muñeca, no para que no vea las armas, que ella estaba en su pueblo, en su aldea, estaba tranquila, sino porque por coquetería, como la muñeca había tenido un problema en los ojos, lo que hace la niña es tratar de taparle los ojos para que nadie pues vea la realidad de la muñeca, y porque para ella pues esa muñeca es la muñeca más bella del mundo. Nuevamente los sentimientos de la infancia y ese niño, esa niña que todos debemos llevar dentro, nos animan a mirar el mundo con los ojos de esa muñeca o con los ojos de su propietaria. María nos explicaba cómo la infancia se convirtió en un agente civilizador desde los primeros tiempos, desde que el ser humano está en la tierra y desde que aparece la escritura como ese vehículo que nos permite dejar rastro de nuestra memoria y de nuestro avance científico, psicológico, artístico. Precisamente veíamos en la diapositiva anterior a este Gudea de Lagash, esas esculturillas que había en Oriente Próximo y que están representando a un infante que además era el Lugal, el jefe del grupo. Como los niños a lo largo de la historia también se han convertido en líderes. Lo vemos actualmente con la niña que se llama Greta, pero a lo largo de la historia ha habido numerosos líderes niños y también ha habido numerosos niños que han sido gobernantes, reyes, reinas de sus países, y eso sucedía en Próximo Oriente, donde también vamos proyectando algunas imágenes donde se puede ver ese rastreo de la infancia, como todos hemos sido niños y como los niños y las niñas han estado presentes en todos los momentos de la civilización. Otra cosa es que no se les haya dado la voz y el voto que ellos como seres humanos merecen. Y así, pues avanzando un poco en las diapositivas, que podéis ir leyendo también el texto para no demorarnos demasiado y dejar paso al resto de compañeros que tienen que hablar después, vemos cómo para ser grande y tocar el cielo hay que empezar siendo pequeño y desde el suelo. Esa es la clave del buen trato a la infancia. Recordar que todos hemos sido niños y también desde la humildad dejar que los niños y las niñas nos enseñen. En Grecia y Roma, donde se encuentra la cuna de la civilización occidental, sin olvidar, como decíamos, ese origen primitivo de la escritura en Próximo Oriente, pues también aparece ese concepto del ser humano, del niño, como un compuesto de alma y cuerpo, o de mente y cuerpo. Mens sana in corpore sano, a través también del cultivo de la educación. Algunos filósofos expresaban la necesidad de que la educación debía adaptarse a la naturaleza humana y a la edad del sujeto que recibía la educación, de ese niño o de esa niña. Así vemos autores grecolatinos, autores clásicos como Plutarco, que escribe sobre la educación de los niños, Platón en la República también, Aristóteles en la Ética a Nicómaco con esos consejos pedagógicos, y empieza a desarrollarse un interés por la salud en la medicina infantil, medicina que después sería enriquecida de forma muy notable por los científicos árabes. Es interesante la presencia de personajes
adolescentes en el teatro griego. A veces la adolescencia se olvida o se ve como una edad rebelde. María y yo siempre declaramos a nuestros seguidores y alumnos y en los medios de comunicación, en Televisión Española, donde somos las historiadoras de varios programas, que nos consideramos dos eternas adolescentes, porque creemos que es la edad perfecta para uno instalarse y vivir el resto de su existencia. Aristóteles, en muchos de sus escritos, explica por qué tiene interés por el tema educativo, y lo que quería con esa educación era contribuir a la formación de hombres y mujeres libres. Habla también de distintos periodos dentro de la educación infantil. Decía que hasta los 2 años convenía ir endureciendo el carácter de los niños, madurándolos un poco. En el periodo subsiguiente, hasta los 5 años, era buen tiempo para orientarlos a un estudio, pero sin ningún tipo de trabajo coercitivo, a fin de que esto no impidiera el crecimiento. Se les debía fomentar también el movimiento para evitar la inactividad corporal, el hacer gimnasia, el estar en forma física, y que ese ejercicio físico debía ser conjugado con el juego. Hoy, cuando en todo el mundo vemos que muchos niños juegan con videoconsolas, con aparatos tecnológicos, de forma sedentaria, aislados unos de otros, pues deberíamos poner en práctica esos ideales clásicos del juego como actividad física y también cultivando el espíritu. Y así, pues también en Roma encontramos ese interés especial por el juego, por el ludus romano, por esas escuelas donde se formaban los niños y las niñas de 7 a 12 años, por las escuelas de gramática en las que estaban entre los 12 y los 16, donde estudiaban las artes del trivium, del quadrivium, la prosa, el teatro, la poesía, luego la retórica y esas técnicas de oratoria que también hoy hay que rescatar en esa educación más por WhatsApp o por redes sociales, en esa comunicación que a veces se reduce a los textos escritos, pues también esa oratoria que ayuda a los niños, a las niñas y a los adolescentes a que fomenten la comunicación y después la apliquen a su desarrollo profesional. Cuando llegamos a la Edad Media, pues tanto en el mundo islámico como en el mundo cristiano encontramos interés por el desarrollo de esa cultura heredada del mundo clásico. Muchos textos grecolatinos de los filósofos como Platón, Aristóteles, se traducen en esa escuela de traductores de Toledo de forma indirecta, es decir, no directamente del griego al latín, sino pasando por el árabe, y a su vez pues se sigue cultivando entre cristianos y musulmanes ese gran desarrollo científico que nos permite a día de hoy pues tener esas cimas de cultura y de civilización que nosotros disfrutamos. En el Renacimiento, con esa imagen del hombre como centro de todas las cosas, con el antropocentrismo, con esa imagen de Leonardo, con el hombre de Vitruvio, esa imagen que aparece en el reverso de la moneda de 1 euro en Italia, pues se vuelve otra vez a hacer más hincapié, ya no tanto desde el punto de vista teológico, sino antropológico, a la educación del niño. Y Luis Vives, Erasmo de Rotterdam, Comenius, pensemos que algunos de estos personajes dan nombre a programas que ahora tiene la Unión Europea para la movilidad entre estudiantes y profesores. Comenius, en el caso de los institutos, Erasmus en las universidades y también de centros de secundaria. Y en el mundo anglosajón encontramos a un filósofo, a Locke, que insiste en la importancia de la experiencia y de los hábitos, porque parte de la idea de que el recién nacido llega a esta vida como una tabula rasa, como una pizarra en blanco, donde la experiencia va a ir dejando sus huellas. Es decir, que el niño, la niña no nacen buenos o malos, sino que todo lo que llega a hacer y a desarrollarse en la vida dependerá de esas primeras experiencias. Con la revolución industrial
La emergencia de la burguesía disminuye drásticamente la necesidad de mano de obra infantil. Muchos niños, afortunadamente, dejan de tener que ir a trabajar, pero otros muchos siguen siendo todavía explotados laboralmente en Europa, con esas fábricas que en vez de adaptarse a la escala humana se convierten casi en monstruos que explotan a los hombres, a las mujeres y a los niños, y que injustamente, como nos presentaba Sara, y le agradecemos sus excelentes palabras, al igual que a nuestra amiga Joana, pues lamentablemente las mujeres y los niños han sido voces silenciadas y muchas veces han compartido el mismo destino, que ha sido dramático. Por eso en el siglo XXI tenemos que rescatar sus voces. Ellos, en la Revolución Industrial, los niños y las mujeres recibían el mismo sueldo, que era ínfimo, muy bajo. Si los hombres cobraban poco, las mujeres, por desarrollar las mismas funciones, o los niños aún cobraban menos. Y eso sucedía en un lugar que vemos como tan desarrollado como era Inglaterra o Alemania o Francia. Como también, ahora que en España se está desarrollando mucho el concepto de la España rural, que allí se llama la España vacía o vaciada, María y yo, como ciudadanas de esta aldea global, de este mundo sin fronteras, como ciudadanas del mundo, reivindicamos también esa esencia del tener pueblo, sea en Marruecos, sea en España, sea en Colombia, sea en México, sea en cualquier lugar del orbe, porque el tener pueblo te hace poner los pies en la tierra y te da la verdadera escala humana de la realidad. Aquí, en esta imagen, aparece nuestro abuelo Ángel, aparece en la primera fila de los niños más pequeños de preescolar, y fue muy grato para María y para mí encontrarnos con él en un archivo en el Centro de Promoción de la Literatura Infantil en la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca. Nos encontramos con nuestro abuelo Ángel a la edad de 4 o 5 años a través de una fotografía hace una década. En el siglo XVIII, también junto a la Ilustración, que exacerba el poder de la razón, aparecen algunos desencantados por esa Ilustración, como Rousseau, que se convierten en precursores del romanticismo. Y ahí está esa obra, Emilio, o de la educación, donde el filósofo defiende que la educación debe adaptarse a la edad del niño, a los intereses del niño, y que el niño es bueno por naturaleza. También que el niño no debe ser sacado de ese estado de santidad en el que nace, porque ya la vida adulta le dará quehaceres, preocupaciones, por tanto, estirar al máximo esa magia de la infancia. Surgen así muchas teorías, aparte de la de Rousseau, con la idea de que el pequeño del hombre no es simplemente un hombre pequeño, otras de Pestalozzi, Tiedemann, Froebel, que promueven la idea de la escuela preescolar y destacan la continuidad educativa entre escuela, hogar, comunidad, la importancia del juego infantil para su desarrollo, la necesidad de interacción y contacto entre padres e hijos ya en el tránsito del 18 al 19, porque en todo este tiempo no debemos olvidar que los niños, fueran niños nobles o fueran niños del pueblo llano, eran vistos como adultos en miniatura, eran vestidos incluso como si fueran ya niños mayores y como si fueran hombres, mujeres de 5 años que rápidamente eran puestos a contribuir a la economía familiar. La educación no es la preparación para la vida. La educación en realidad es la vida en sí misma. Todos podemos ser niños eternamente con las dosis de madurez que necesitamos para desarrollarnos y desenvolvernos con palabra en la edad adulta, adquiriendo compromisos, pero también si llevas tu infancia contigo, en realidad nunca envejecerás, porque la infancia es ese lugar, en esos buenos recuerdos que tenemos con nuestros familiares queridos, donde todos podemos encontrar en un día de lágrimas o en un día de sonrisas ese impulso para seguir adelante sabiendo que no estuvimos solos y que ahora tampoco lo estamos. Nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Por eso, todos nosotros que defendemos el buen trato a la infancia y a la adolescencia,
en este 20 de noviembre, en el 30 aniversario sobre la Convención de los Derechos del Niño, debemos adquirir ese compromiso. Y si estamos aquí es porque estamos ya comprometidos con el buen trato a la infancia desde mucho tiempo atrás. Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y deja entrar al futuro. Y en ese futuro caminamos de la mano, niños, niñas, maestros, profesores, médicos, abogados, pedagogos, políticos, todos los cuerpos de seguridad del Estado, todos caminamos de la mano tratando de que esos niños y esas niñas tengan la infancia que nosotros tuvimos o esos sueños que ellos anhelan puedan convertirse en realidad, como decía María. Todas las personas mayores, todos nosotros, fuimos al principio niños, aunque pocos quizás lo recuerdan. Esa frase la decía también Antoine de Saint-Exupéry, el padre del Principito. Esa teoría que aparece condensada en una obra que a todos nos emociona y que nos dice que porque una rosa te hiriera, no todas las rosas tienen espinas o todas las rosas van a clavarte a ti esas espinas. Lejos de caer en el pesimismo, tenemos que mantener la alegría, la sonrisa, el espíritu positivo en alza, reivindicar los derechos de los niños y de las niñas, y qué mejor que refugiarnos en esa infancia que todos albergamos en nuestro interior para impulsar con mayor fuerza esa nave, porque como dijera Leonardo da Vinci, de quien se ha cumplido el 2 de mayo de 2019 el 5º centenario de su muerte, fija tu rumbo a una estrella y atravesarás con éxito cualquier tormenta. La infancia no es una tormenta, la infancia es un reto y una edad mágica para disfrutar, y nosotros, como personas adultas, debemos velar para que todos los niños y niñas tengan la infancia que merecen, que es una infancia llena de felicidad. Como comentaba Laura, a lo largo de la Edad Media, de esos casi 1000 años en Europa y en África, hasta que llega en 1492 ese abrazo mutuo que supone el contacto entre las dos orillas atlánticas, las escuelas tenían un alto contenido religioso, ya fuera en el ámbito cristiano, ya fuera en Al-Ándalus, con las escuelas de estudio del Corán, o ya fuera en el pueblo hebreo, que además en 1492, al ser expulsado también de la península ibérica, pues muchos hicieron el camino hacia el norte de África o hacia el este de Europa, y tuvieron, a través de ese mantenimiento de la educación en los valores de sus ancestros, también la posibilidad de que mucho más adelante, en 2015, los sefardíes, atestiguando las genealogías de generación en generación, como su nombre indica, desde el siglo XV, pues han podido recuperar la nacionalidad española, y muchos vivieron gracias a la acogida que Marruecos les dio en esas horas amargas y difíciles de la expulsión en 1492. También tenemos que decir que con la caída del antiguo régimen, aunque siempre las revoluciones se ven como símbolo de progreso, como la Revolución Francesa, las revoluciones liberales, bueno, pues tardó mucho, desde finales del siglo XVIII, en que se fuera organizando institucionalizadamente la atención a los niños, aunque ya a finales del siglo XIX vemos unos pasos a favor en la escolarización, y también a rasgos generales, tanto en Estados Unidos como en Europa, algunos aspectos que muestran determinadas dinámicas de la sociedad actual, pero a finales del siglo XIX, como es el consumismo infantil, cuando a los niños ya se les da una paga que por un lado potencia su capacidad de autogestión, pero por otro lado, pues como todo, tiene también un efecto
en fin, de consumo, y por otra parte, lo que es más importante es que va decreciendo el índice de analfabetismo, y eso pues es verdaderamente una conquista social para todos. También tenemos que señalar cómo la primera referencia a los derechos del niño fue en un folleto del radical británico Thomas Spence en la década de 1790, que planteaba que los niños merecían protección contra la pobreza y el abuso. Esa idea de que los niños merecían protección contra la pobreza y cualquier tipo de abuso fue avanzando y ganando cada vez un mayor seguimiento en el siglo XIX, especialmente en los países industrializados, y así surgieron leyes contra el trabajo infantil y leyes también para ir haciendo extensiva la educación a todas las capas sociales. Decía un reformador estadounidense, Horace Mann, que un ser humano no alcanza su máximo potencial hasta que es educado. Y en esa línea de ensalzamiento y de fomento de la escuela, una maestra de colegio sueco, una sueca de 1900, muy desconocida, llamada Ellen Key, publicaba en 1900, esta maestra sueca, un libro titulado El siglo del niño. Esta obra fue muy traducida y en ella mostraba su preocupación porque nunca en ninguna sociedad se le había dado al niño el papel que merecía. Es decir, que el niño había dado mucho más a su sociedad que la sociedad al niño. Así surgirían movimientos como Save the Children, y después, con los horrores de la Primera Guerra Mundial, con más de 10 millones de muertos, bueno, se dice también que 20 millones, en fin, pues surgirían organizaciones como la nueva Organización Internacional del Trabajo, la Sociedad de Naciones, que fracasaría en el intento de que no hubiera una nueva guerra mundial, y dentro de esa Sociedad de Naciones del periodo de entreguerras también se trataría de crear un comité relativo a los niños. Esta imagen procede de una de las exposiciones que Laura y yo hemos comisionado, es sobre dibujos de niños de la Guerra Civil Española, que como sabéis tuvo lugar entre 1936 y 1939. A España viajaron muchos voluntarios internacionales para atender a los niños que se quedaban sin casa, que se quedaban huérfanos o que eran evacuados de sus pueblos y no tenían familiares, o a otros que se los quitaban a sus familias, y entonces en muchos hogares o campamentos, residencias de verano, pero que se convirtieron en residencias de varios años, estuvieron actuando médicos y pedagogos internacionales como el matrimonio Brauner, que encargaban en 1937 a los niños para que se distrajeran y sacaran los traumas de la guerra en España, pues en hogares repartidos, sobre todo por lo que hoy es la Comunidad Valenciana y Cataluña, ellos pedían a los niños que dibujaran qué habían visto en la guerra, o también que dibujaran cómo era España antes de la guerra y cómo ellos imaginaban cuando acabara la guerra cómo iba a ser España. Y entonces esta es una de las imágenes de los niños con sus familias en las colas del exilio, marchándose de su país. También hay que decir que durante la Primera Guerra Mundial, es decir, voy atrás en el tiempo porque he hablado de la guerra, pero ahora voy a 1914-1918, se desarrolló un proyecto pionero en España y muy desconocido, y fue la Oficina Pro Cautivos que organizó Alfonso XIII, el rey que después sería exiliado en la Segunda República en 1931, y todo surgió a través de la petición de una mujer y de una niña. Como España era neutral en la Primera Guerra Mundial, pero sin embargo la opinión estaba muy dividida y unos apoyaban a las potencias que estaban con Alemania y otros a las potencias que estaban con Francia y Estados Unidos. Bueno, pues en los periódicos españoles se hablaba mucho de la Primera Guerra Mundial, y cuando una mujer, una lavandera marsellesa, no tenía noticia de su marido hacia 1916, no se le ocurrió otra cosa que escribir al rey de España a ver si él, moviendo las embajadas y los consulados, le ayudaba a encontrar
encontrar a su marido, que no estaba ni entre los vivos ni entre los muertos. En esos momentos, en la prensa española, como ya digo que había mucho interés por la Primera Guerra Mundial, se fue dando mucho pábulo a esa noticia y entonces desde todos los países combatientes en la Primera Guerra Mundial le escribían cartas al rey Alfonso XIII. Él se sensibilizó con el tema y en el Palacio Real de Madrid organizó una oficina con sus secretarios para organizar las cartas, que eran ya millares de cartas las que le iban llevando, y él como rey, para que le hicieran caso en los organismos internacionales o en las embajadas, escribía una carta a través de esos funcionarios que tenía para buscar a esos soldados que se habían perdido. Pues una de las cartas que más impacto tuvo fue la de una niña de 8 años llamada Sylviane. Era francesa y le decía a Alfonso XIII: Su Majestad, no puedo vivir viendo llorar continuamente a mi madre porque mi tío se ha perdido en el frente y no sabe si está vivo o muerto. Y le contestaba Alfonso XIII diciendo: señorita Sylviane, yo voy a ayudar a buscar a su tío, y al final lo encontraron. Bueno, pues fijémonos cómo una carta puede conmover y cómo la carta de una niña pudo llevar a que el rey Alfonso XIII confiara más en ese proyecto y contratara más gente para ir colocando el archivo que se estaba creando de desaparecidos en la Primera Guerra Mundial. Por esa iniciativa, Alfonso XIII fue candidato al Premio Nobel de la Paz durante 2 ocasiones, en 1923 y en 1933, ya cuando estaba en el exilio en Italia, pero nunca se lo dieron. Y del mismo modo hay que decir que ya después de la Segunda Guerra Mundial, del segundo conflicto que materializó la idea de que la Sociedad de Naciones se había visto imparable y que no había podido desarrollar su misión de frenar los totalitarismos, pues en 1946 nació UNICEF, el Fondo de Emergencia de la ONU para la Infancia, con la misión de socorrer a millones de niños víctimas de ese conflicto, que era el mayor a nivel planetario que se había sufrido hasta entonces. Veíamos antes una frase de Confucio: quien mueve montañas quien mueve montañas empezó al principio retirando piedrecitas. Bueno, pues ese grano de arena que todos estamos intentando poner también en esta gira y en nuestro trabajo diario a favor de la infancia y de la adolescencia y de una cultura del buen trato hacia el niño, pues es como esa frase de Confucio: son pasos que todos vamos dando y que pueden convertirse y que se están convirtiendo ya, como estamos viendo en este segundo Congreso Mundial, en un torrente en defensa de los niños. Y ahora, antes de terminar nuestra intervención, voy a poner otro audiovisual que hemos preparado Laura y yo para esta gira por la infancia, y en concreto, como Laura hablaba antes de la imagen de la niña turca y la muñeca, y hemos estado hablando también pues de esa idea de que la eternidad vive en la infancia, queremos acabar la intervención con una visión que anime al sueño, que anime a la ilusión, que anime al entusiasmo, no solo entre los niños, también en los adultos, para cada vez poder proporcionar en la familia, en la escuela y en la sociedad una educación mejor a los niños y adolescentes. Bueno, pues esa idea a través de un relato que construí sobre Kafka y su diálogo con una niña berlinesa. El relato va en consonancia con esta frase de que el hombre no deja de jugar porque se hace viejo, sino que se hace viejo porque deja de jugar. Hola a todos, soy María Lara, profesora doctora en filosofía y especialista en historia moderna y antropología.
Como docente en la UDIMA y también, al igual que la profesora doctora Laura Lara Martínez, como embajadora de honor de la gira por la infancia, quiero hacer este relato o esta reflexión sobre un momento dado de la niñez, en este caso el diálogo de Kafka con una pequeña a propósito de una muñeca para que meditar acerca del cambio de las mentalidades y también de la ilusión que perdura con el paso del tiempo. Cuando somos niños, en ocasiones pensamos que las muñecas nos ven. Jugamos con ellas, les hablamos, las cogemos en brazos y les damos clases. ¿Qué sería de la infancia sin esas interlocutoras válidas que son las muñecas? Desde sus ojos de cristal, aunque estén calladas, parecen comprenderlo todo demasiado bien. Y estas siluetas no son precisamente un invento comercial, pues su presencia está atestiguada desde hace centenares de años. La arqueología ha hallado muñecas en excavaciones de tumbas egipcias datadas del siglo XXI a.C. Griegos y romanos disponían ya de piezas articuladas. De hecho, Plutarco, Aristóteles, Platón y Horacio mencionan figurillas movibles por medio de hilos o alambres para entretenimiento de los retoños. Es más, a comienzos de la era cristiana había ya casas de muñecas. Los materiales que se han utilizado han sido variados. Los egipcios las fabricaban con fragmentos de madera, los japoneses con papel doblado, los nativos americanos con lana o con tela, los alemanes con porcelana y los esquimales con piel de foca. Pero a partir del romanticismo en el siglo XIX, esa nueva mirada que se desarrolló hacia los escolares, no como adultos en pequeños, sino como sujetos de afecto, contribuyó notablemente a potenciar la vertiente lúdica en la enseñanza. A medida que la exaltación del espíritu del pueblo expandía su radio de acción, proliferaron los cuentos para los niños y por ende los personajes que pueblan nuestra cabeza. De la inventiva de los hermanos Grimm surgieron La Cerillera, Blancanieves, Hansel y Gretel, La Bella Durmiente y El Sastrecillo Valiente, así como Rapunzel con su larga melena y el príncipe Rana, quien a pesar de su nombre no salió rana, sino que conquistó a la princesa. Más allá de Centro Europa, en el tiempo de los zares, la moda de las muñecas llegó a Rusia desde Japón. Sin embargo, en esos momentos en España no había juguetes, sino juegos. Hasta hace unas pocas décadas, las noches de Reyes estaban salpicadas de regalos gastronómicos y cotidianos, como una naranja, una onza de chocolate o un puñado de almendras, pero era una época en que todo se apreciaba más, a pesar de la escasez. Un simple cinturón, una bicicleta, un coche en miniatura de segunda mano, todo ello causaba la ilusión en quien lo recibía. Pero regresando a la estepa soviética, aunque hoy nos parezca que las matrioscas son oriundas de Moscú, la práctica de guardar efigies de distintos tamaños unas en otras procede del imperio del sol naciente, aunque hasta 1980 no fue usual que las matrioscas estuvieran pintadas. Casi a la par que se ponía en marcha la reforma económica de la perestroika, dejaron de estar talladas. Y es que las muñecas también cambian. Todavía hoy se recuerda en Berlín que en el parque de Steglitz, Franz Kafka consoló a una niña que lloraba porque había perdido a su muñeca. Corría el año 1923. La anécdota la contó su última esposa, Dora Diamante. Al contemplar la escena, el célebre escritor, de origen judío, inventó rápidamente una historieta. Relató a la chica que la muñeca no se había perdido, sino que se había ido de viaje. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque me ha enviado una carta, titubeó el autor de Metamorfosis. Pues me la enseñas. Es que no la tengo aquí, repuso, pero mañana sin falta te leo lo que me ha dicho, no te preocupes. Durante 15 días Kafka fue el cartero de muñecas. De esta manera mantuvo viva la ilusión de la pequeña. Las epístolas llegaban desde Londres, desde París, le gustaba recorrer el mundo a la muñeca, hasta que un día, según cuentan, llegó el final, porque la muñeca se iba a casar y estaba muy ajetreada con los preparativos. Sin embargo, confesaba que siempre echaría de menos a la niña. Ahora la despedida ya no suponía la angustia inicial, sino una dulce nostalgia. Los viajes estaban cambiando a la muñeca y las dos, cada una en su mundo, podían ser felices, imaginándose mutuamente. Nunca se conoció la identidad de la afortunada berlinesa que logró conmover el corazón kafkiano.
Pero ¿por qué no creer en los sueños? Quizá andando los años, esa señorita que se casó siguió moviéndose por el planeta. Y tal vez, en un globo, recaló en la Alcarria. ¿Sabían que en la ciudad de Guadalajara uno de los colegios de educación infantil y primaria se denomina Parque de la Muñeca? Porque, como dijo nuestro amigo Franz, la desgracia de Don Quijote no fue su fantasía, sino Sancho Panza. Bueno, muchas gracias a Laura y a María por esta excelente presentación. Creo que han hecho mucho esfuerzo de poderle visibilizar a los niños desde la educación en este caso, pero que de alguna forma estuvieron presentes a lo largo de la historia. Ahora vamos a pasar al momento de las preguntas. Tengo solamente una pregunta acá, que fue traducida del árabe al español por nuestro amigo Othman, y que dice: ¿cómo podemos garantizar la protección en igualdad o con igualdad para todos los niños del mundo sin dar importancia a la procedencia? Gracias, Sara, por transmitirnos la pregunta, a todos por vuestra atención. Y es una cuestión compleja, porque partimos de la igualdad. El concepto de igualdad es tan poliédrico. Por un lado, a cada uno nos gusta ser diferente, porque todos, si vistiéramos igual, pues no habría color en el mundo. Cada uno tiene que marcar su propia diferencia a través del talento, de las aptitudes, del esfuerzo, del trabajo que cada uno deposite en su propia formación, pero partiendo, eso sí, de unos derechos que deben ser iguales para todos. Y en esa igualdad entran niños y niñas, entran niños y niñas de un origen social más económicamente rico o más humilde. Entran los niños de unas regiones más favorecidas o de otras que por circunstancias históricas pues se han visto quizás explotadas por lugares de otros puntos del globo. Y dentro de esa dificultad que entraña el limar las aristas de ese poliedro que se llama igualdad entre sexos, entre áreas geográficas, entre condicionantes socioeconómicos, pues lo que se me ocurre es el compromiso, como decía María, de cada uno como un granito de arena. Por un lado, no permitiendo injusticias en su entorno. Por supuesto que el mundo no lo podemos cambiar cada uno de nosotros en solitario. Es una suma de buenos propósitos y de acciones conjuntas entre todos. Pero si empezamos a dar el primer paso, pues después vendrán las 1000 leguas avanzadas en defensa de esos derechos y de ese buen trato a la infancia, porque el niño o niña es igualmente digno y debe disfrutar de los mismos derechos, sea a miles de kilómetros en el globo terráqueo, sea en cuestiones de género o sea en su posibilidad económica en el entorno familiar donde haya nacido. Las leyes tienen que ser iguales para todos, los derechos iguales para todos y las obligaciones que adquirimos nosotros los adultos iguales para aplicarlas a todos los niños del planeta. No sé, no tenemos ninguna otra pregunta. Yo sí me permitiría hacerles una pregunta. O sea, en la exposición de ustedes han ido visibilizando, como dije hace un rato, desde la educación. Sin embargo, hicieron una alusión en determinado momento sobre los niños de escasos recursos. Y en realidad, para quienes hemos estado en el mundo de la niñez, una de las cosas que más se nos ha presentado siempre es esa niñez de escasos recursos. Inclusive los primeros códigos de la niñez nacieron para legislar sobre esos niños, porque se les ha considerado siempre potencialmente como posibles delincuentes
En ese sentido, como digo, la primera legislación se organizó en función de eso. No sé si tienen alguna otra información rastreando a lo largo de la historia sobre esto. Igualmente, otros niños que han estado presentes son los niños sin cuidado familiar, los niños huérfanos. Han estado también presentes todos los últimos siglos. Hay montones de películas, de libros alrededor de ellos y que también tenían, como decir, eran los mismos, también eran niños pobres sobre los cuales también había que legislar para evitar que se conviertan en un problema en la sociedad. No sé, o sea, por ahí también me parece interesante que pueda ir el análisis. Sí. Ahora respondo a tu pregunta, Sara, que es muy interesante. Son algunas imágenes del rodaje que hemos hecho hace unas semanas para el canal Arte, para la televisión pública franco-alemana. Bueno, ya se están emitiendo, de una serie de la historia de España desde el aire en avioneta. Bueno, lo voy a contar con una experiencia. Hace 2 años, estando en un barrio obrero muy humilde de Madrid, se me perdieron unas gafas, se me cayeron, me levanté del asiento del coche y las gafas de sol pues se me cayeron al suelo sin que yo me diera cuenta porque era invierno, en fin, hacía frío y me fui corriendo hacia el edificio. Me pasé, porque le tenía afecto a esas gafas, porque habían sido un regalo, bueno, me pasé como 2 horas buscando las gafas, no las encontraba, hasta que Laura volvió al coche y encontró que alguien en uno de los barrios más humildes de Madrid había dejado las gafas sobre el limpiaparabrisas, sobre la luna del coche. Es decir, que alguien intuyó que si las gafas estaban cerca del coche, la dueña debía ser alguien que se había bajado del coche. En ese momento me di cuenta, estuvimos hablando, porque era un día en el que estábamos haciendo también trabajo solidario y trabajo cooperativo con personas sin techo en ese edificio público. Me di cuenta de que si yo esas gafas hubiera aparcado el coche en la calle, en la Milla de Oro de Madrid, las gafas posiblemente habrían desaparecido. Pero como las gafas habían caído en una zona humilde donde a lo mejor las personas pensaron más que en el valor económico, en el recuerdo que yo podía, o que alguien, que el sujeto anónimo, porque ellos no sabían que eran mis gafas, podía tener de ese regalo, pues las gafas aparecieron. Con esto, al hilo de la pregunta de Sara, quiero decir que a veces el que menos tiene es el que más te da, y a veces el que más tiene es el que menos te da. Entonces, con los derechos de los niños pasó eso. A lo largo de la historia, el hijo del faraón, hace 3.000 o 5.000 años en el antiguo Egipto, pues tenía unas comodidades que no tenía quien vivía en una cabaña. Pero, sin embargo, eso fue perpetuándose en el tiempo. Los hijos de la corte, de los nobles, en los siglos XVI, XVII, XVIII, pues tenían todas las comodidades, pero sin embargo en los cuadros estaban pálidos, estaban macilentos, estaban en muchos casos enfermos por la endogamia entre la nobleza en la monarquía hispánica. Y sin embargo vemos en otros cuadros, como hemos visto del siglo XVII, por ejemplo de Murillo, niños que son mendigos, que están en la calle y que sin embargo están comiendo sobras de melón que se han encontrado y parece que están contentos. Entonces, ¿dónde está la alegría? La alegría está en la opulencia, la alegría, claro, no puede estar en la carestía, pero sin embargo si contrapones esos cuadros, el hijo del aristócrata estaba triste y el niño que estaba mendigando en la calle estaba contento. Son las paradojas del ser humano. Entonces, con esto quiero decir que a lo largo del tiempo, aunque los derechos de los niños no han sido reconocidos hasta ya prácticamente llegado el siglo XX y 1989 de una manera gráfica y textual definitiva, pues que la lucha por la defensa de los derechos del niño, cuando la revolución industrial surge para defender de la explotación, de los abusos infantiles y de la pobreza a los más desfavorecidos. Pero en ese carro de los más desfavorecidos van a sacar también ganancia los niños que tenían una posición acomodada, porque cuando se conquista un derecho para un niño es para todos. Entonces, gracias, entre comillas, a los niños más pobres,
Los que tenían más, los niños que tenían más comodidades también consiguieron unos derechos y bueno, lo podemos ver en las obras de Dickens, cómo se vivía en una sociedad de contrastes y donde el niño pobre y el niño rico pues compartían un mismo ecosistema pero parecían dos mundos diferentes. Por eso retomo esa idea de que a veces el que menos tiene es el que más hospitalidad te da. Tenemos dos preguntas más, pero tenemos máximo 5 minutos para contestarlas. Ustedes decidirán quién contesta. La una es, ¿qué idea de ciudadano se encuentra en las concepciones de infancia que ustedes han rastreado? Y la otra es, ¿cuáles son las recomendaciones que nos dan, basándose sobre vuestra experiencia, para promocionar más los derechos de los niños socialmente? Bueno, pues concepciones del ciudadano, del niño como ciudadano, en la actualidad, unifico así las dos preguntas, pues la podemos ver de una manera ejemplar plasmada, por supuesto que los niños que participan en esta gira por la infancia y también en la participación que desarrollan los niños en los diferentes países en los consejos escolares. El consejo escolar, al fin y al cabo, y lo hemos visto a lo largo de la mañana, está formando ciudadanos, está formando a personas que quieren representar los derechos de su grupo, que en ese caso es un grupo de edad por su edad escolar, pero que con el tiempo da lugar también a una madurez de los principios legales, jurídicos y los fundamentos básicos de la vida en sociedad. Lamentablemente, a lo largo del tiempo, es que no todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños y todas las niñas han sido libres. En las civilizaciones que hemos ido analizando, incluida la sabia Grecia y esa justa Roma, que se considera la madre del derecho romano, claro está, pues ahí había esclavos, había profesores que eran la élite del saber, pero que eran esclavos. Había niños, niñas que eran esclavos porque la condición de esclavo lo daba la madre. Es decir, que si el padre era libre y la madre esclava, el niño o la niña nacía ya esclavo. Cuando se produce el viaje de españoles y portugueses a América, esas mismas normas se aplican a partir de 1492 al continente americano, al Nuevo Mundo. Nuevamente, la madre es la que sigue transmitiendo la libertad o la esclavitud a esos seres. Y andando en el tiempo, cuando ya se abole la esclavitud en el mundo, en el siglo XIX, en distintas fechas, en cada uno de los países, todavía encontramos un drama que terriblemente todavía está presente en algunos lugares del planeta. Hay muchas generaciones a lo largo de la historia, miles, millones, miles de millones de cerebros cuyas neuronas no han podido ser alimentadas por el poder de la educación, porque se ha visto esa educación como un artículo de lujo, como algo superfluo, como algo que solamente podían permitirse unos cuantos y la mayor parte de la población era analfabeta. Esos cerebros han fallecido sin que las neuronas hayan podido experimentar el proceso vital que es tener una sinapsis perfecta en base a los estudios, a los problemas, al álgebra, a lo que cada persona quisiera desarrollar en su mente. No permitamos que más cerebros, que más talentos, que más personas mueran sin permitir que sus neuronas tengan ese verdadero juego mágico, electrónico, mecánico, que es el pensar. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera terminar ahora dándoles un fuerte aplauso, no solo a las hermanas que aquí nos han permitido enterarnos de tantos importantes hallazgos, sino también al Consejo Comunal Infantil, que creo que fue la mejor muestra en este día de lo que ha significado la Convención de los Derechos del Niño en el mundo. Un aplauso grande para ellos. Pues muchas gracias, Laura y María, como siempre, sorprendiéndonos con vuestro trabajo de investigación tan
tan afinado a lo que hoy nos reúne aquí, que es el niño a lo largo de la historia de la civilización y en concreto con esta celebración del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Como bien dijo el responsable del Congreso en Marruecos, el señor Othman Ghanami, por motivos de agenda, y ya que sabéis que paralelamente en Marrakech se está celebrando otro congreso auspiciado por la Fundación de la Princesa de Marruecos, tienen que marchar de viaje los representantes del Ministerio de Asuntos Sociales, en concreto el jefe del Servicio de Promoción de los Derechos del Niño. Por lo tanto, sí que le voy a pedir que en 15 minutos pueda hacer su intervención, que la restaremos del programa de mañana. Os dejo con el señor doctor Hassan Abli. Buenos días. En nombre del Ministerio de la Solidaridad, de Promoción Social y de la Igualdad de la Familia, doy las gracias a los organizadores de este evento por haberme invitado a asistir a este encuentro internacional para la infancia. Dos gracias a los organizadores por haberme invitado para participar en este encuentro internacional de la infancia. Voy a presentar una ponencia sucinta sobre política integrada para la protección de la infancia 2015-2025. A través del siguiente contenido, las distintas etapas en la implementación de la política pública, los principales logros de cara a la promoción y mejora de la situación de la infancia. Dado el tiempo asignado a esta ponencia, a saber, un cuarto de hora, voy a intentar ser breve para presentar los principales objetivos estratégicos de esta política pública, los principales logros, a sabiendas de que el documento de política pública y el programa nacional ejecutorio de esta política pública lo van a encontrar en la página web del Ministerio. Este encuentro, esta ponencia sirve únicamente para recordar estos ejes estratégicos que se integra en esta conmemoración del aniversario 30 de la Convención de los Derechos y los logros alcanzados por el Reino de Marruecos. Además, el Ministerio ha elaborado un informe sobre 30 años desde la implementación de esta convención. Ha sido sometido en el Consejo Gubernamental en septiembre pasado. Además, este encuentro se integra en el marco de la superación de los distintos desafíos en relación con el tercer milenio. La política integrada de protección de la infancia se inspira de un contexto nacional apropiado que exige elaborar un sistema de protección para la infancia, partiendo de las orientaciones de Su Majestad el Rey, ya que Su Majestad el Rey acuerda un gran interés, una atención específica a la infancia, con sus principales orientaciones e instrucciones para promocionar la situación de la infancia, y también a través de la Constitución del Reino de 2011, que insta a proteger los derechos del menor, sobre todo en el artículo 32, y el compromiso del gobierno marroquí, ya que el programa gubernamental traza los objetivos para reforzar las políticas públicas en materia de la infancia,
y reforzar los mecanismos de coordinación entre los distintos sectores. También hay varios campos estructurantes. Desde el marco nacional apropiado, como el lanzamiento de la segunda etapa de la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano y el campo de reforma de la justicia, etcétera, entre otros campos de reforma estructurantes, también los compromisos internacionales en materia de la infancia, con la ratificación de varios convenios internacionales que tienen que ver con los derechos del menor. El proceso de elaboración de la política pública se ha extendido desde 2013 en el marco de un proceso consultivo que ha afectado a los distintos actores y a través de la elaboración de una visión común y orientaciones generales para mejorar la protección de la infancia, que culminó con el Simposio Nacional, primer simposio sobre el proyecto de política pública en el 2014 y también la ratificación de esta política pública en el 2015. La política pública integrada para la protección de la infancia es un marco estratégico multidimensional que encierra un arsenal efectivo de medidas y programas y actividades tendentes a mejorar y prohibir todo tipo de abandono, agresión, explotación y violencia para con los niños y la protección de ellos, y dar respuestas en cuanto a la atención, integración y seguimiento. Además, aspira a elaborar instrumentos territoriales integrados para la protección de la infancia y definir los mecanismos de coordinación prácticos. Las categorías objeto: los niños cuya edad es inferior a los 18 años, incluidos los niños víctimas de la violencia, el abandono, los niños en situación vulnerable, gira en torno a 5 ejes estratégicos. Primer eje es reforzar el marco legal, reforzar su efectividad. Segundo objetivo, disponer de instrumentos territoriales para la protección de la infancia. Tercer objetivo, elaborar criterios de instituciones y prácticas. Y cuarto objetivo, mejorar los criterios prácticos. Y el quinto objetivo, elaborar un sistema de seguimiento, evaluación y control. Y para implementar esta política pública, el Ministerio ha elaborado en asociación con varios sectores gubernamentales recogidos y estipulados en el decreto relativo al seguimiento de las políticas y planes nacionales en materia de protección de la infancia, y que consta de 25 sectores. El Gobierno ha elaborado el Programa Nacional de Implementación de esta Política Pública 2015-2025 en su primera etapa, sabiendo de que habrá una segunda etapa que se extenderá de 2020 a 2025. Este programa define la necesidad de alcanzar los objetivos estratégicos de la política pública y define cada medida, el sector responsable de la ejecución, los socios de la implementación, los indicadores de evaluación, de seguimiento en un plazo determinado. Debo decir que este programa nacional lo pueden encontrar en la página web del Ministerio. En relación con las medidas según los objetivos sectoriales estratégicos, hay 115 medidas y hay 25 objetivos sectoriales o parciales. Los principales logros en la política pública vienen definidos según los objetivos estratégicos. Para el primer objetivo estratégico supone 2 niveles de protección: mejorar el marco legal de la protección, o sea, completar las leyes, revisarlas, y elaborar nuevas leyes y adoptar nuevas leyes necesarias, pertinentes. Igualmente, también una justicia protectora de los niños, reforzar las estructuras y mejorar las prácticas que respeten los derechos del menor en el sistema judicial. En cuanto al segundo objetivo estratégico, se han adoptado varias leyes que no procede citarlas aquí, que pueden encontrar también en el informe que se va a publicar en la página web del Ministerio y se va a publicar en francés y árabe. También hay leyes marcadoras como la ley 65-15 en relación con los centros de protección social, la ley 78-14 y la ley 103-13, que supone sanciones contra, por ejemplo, al obligar a una menor a casarse contra su voluntad. También otra ley relativa a las trabajadoras domésticas. También hay otras leyes que podemos pasar rápidamente, porque son leyes
múltiples, pero todas tienden a proteger y reforzar el marco legal para la protección de la infancia. En relación con la justicia apropiada para los menores, la segunda parte del marco de este objetivo, se han promulgado leyes que mejoran la atención a los niños en los centros de atención social, además de disponer de un mecanismo para ver las violaciones y agresiones contra la infancia, además de mejorar sus capacidades desde un enfoque de derechos humanos que hace primar los derechos supremos del menor, con organizaciones seminarios y encuentros a favor de los magistrados, la policía, los gendarmes y asistentes sociales. También se han generado las áreas de atención a los tribunales de primera instancia de apelación, y también reforzar la protección judicial a través de la creación de comisiones. Le ruego digan al señor que hable un poco lento porque va leyendo un texto a una velocidad tremenda. También habrá que elaborar lo siento, pero pues, dice el ponente, voy a adoptar un ritmo más normal para permitir a los traductores el poder seguirme y seguir la ponencia. Se trata de reforzar el marco legal para la protección de la infancia, que supone tener una justicia apropiada para los menores, los niños, con la creación y la elaboración de varios servicios que tienen que ver con una justicia apropiada para la infancia. En relación con el segundo objetivo estratégico, a saber, crear nuevos instrumentos apropiados para la infancia. Este objetivo estratégico es un mecanismo cifrado a través del cual se cifra esta política en el campo, a nivel de terreno, a través de una política de proximidad protectora a favor de las personas que necesitan esta protección. En relación con el siguiente objetivo estratégico, el Ministerio de Solidaridad y de Promoción Social de la Igualdad de la Familia ha aprobado un programa para crear estos instrumentos territoriales en 2013, previo a una consulta con varios sectores ministeriales y con asociaciones y socios internacionales en 2019, y también se ha presentado el programa en la reunión del Comité Gubernamental de la Infancia bajo la presidencia del jefe de gobierno el 30 de abril de 2019. Del mismo modo, este proceso ha sido con la publicación del decreto del jefe de gobierno el 26 de julio de 2019 y que estipula la implementación territorial de los mecanismos territoriales de la política pública integrada de protección de la infancia y estipula la creación de estos instrumentos territoriales. En relación con las próximas etapas, serán claves en cuanto a la creación de estos instrumentos y consisten esencialmente en la creación de centros de acompañamiento para la protección de la infancia, elaboración de planes de acción provinciales, además elaboración de un sistema informático regional para el seguimiento de los niños objeto de la protección, además de elaborar protocolos unificados en materia de protección de la infancia que engloban el mapa de los intervinientes y la formación de los que actúan en este campo. Del mismo modo, hay una iniciativa de Rabat, la ciudad sin niños de la calle, una iniciativa que ofrecerá servicios apropiados a los niños en situación vulnerable, que ha sido lanzada esta iniciativa que ha sido lanzada bajo el alto patrocinio de Su Majestad el Rey Mohammed VI y la presidencia efectiva de Su Alteza Real, la princesa Lalla Meriem, en noviembre de 2018, y que igualmente supondrá la implicación del Ministerio en esta iniciativa. Y es una iniciativa
que refuerza este proceso de cara a crear este instrumento nuevo en Rabat. También hay un apoyo, o sea, la atención sanitaria en Rabat y Meknès a favor de los niños en situación de calle y la atención ambulante de los niños, para los niños en Meknès, además de apoyar a varios 15 programas a favor de asociaciones que trabajan a favor de los niños que están en la calle. Del mismo modo, se apoya a asociaciones que trabajan con los niños en situación de calle. En el 2018 también se está obrando por limitar el trabajo de menores con realizar inspecciones a 684 centros y fábricas, y entre los logros en el marco de este objetivo estratégico, ver y detectar varios casos de niños cuya edad es inferior a 15 años que estaban trabajando, y también salvar a 158 de sus trabajos peligrosos en el 2017. En relación con el siguiente objetivo estratégico, hay varios programas que afectan a la prevención para luchar contra la vulnerabilidad de las familias, como el Fondo de Solidaridad Social, también el programa RAMID, y el programa a favor de las mujeres viudas. También hay varios datos que afectan a estos programas, pero por falta de tiempo no voy a extenderme en ellos. Además, hay un fondo de solidaridad y cohesión social, como el programa TISIR, y el programa de 1 millón de carpetas, y también el programa de apoyo a las personas en situación de discapacidad. De mismo modo, hay otros programas para luchar contra la vulnerabilidad de los niños y de las familias, y acá tenemos un programa de mediación familiar y programa de educación a favor de los niños. Amén. De la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano, y que la primera etapa y segunda etapa nos han permitido alcanzar grandes resultados positivos que contribuyeron a reducir el déficit social, a luchar contra la pobreza, la vulnerabilidad, la exclusión y la marginalización. Y la tercera etapa consta de 4 programas, de los que podemos citar el cuarto programa destinado a promover y mejorar las futuras generaciones que se interesan por la promoción de la infancia de los niños. Así pues, en relación con el tercer objetivo estratégico, este tercer objetivo estratégico aspira a elaborar mecanismos de adecuación de los criterios de protección de la infancia a nivel nacional y a nivel internacional. En relación con los servicios, mejorar las prácticas y mejorar la calidad de los servicios que se le ofrece. En relación con la mejora de la calidad de los equipamientos, tenemos la ley 115 que he evocado antes, destinada a los centros de protección social, además de promulgar decretos de aplicación y también permitir a asociaciones para abrir centros de atención social a favor de los niños. En relación con la mejora de la calidad de los servicios, se ha restaurado y reformado varios centros, 30 centros de atención social en el marco de partenariados con el Fondo de Gestión, con un presupuesto de 9 millones de dirhams a favor de 2.700 niños y niñas, y también la creación de otros centros de acogida adecuados conforme a las necesidades de la infancia. De mismo modo, para mejorar la calidad de los equipamientos, se lanzó el programa Muakaba, acompañamiento para mejorar la formación de los niños acogidos a los centros de atención social y permitir la posibilidad de su integración después de 18 años, además de lanzar varios estudios para elaborar criterios para estos centros de protección a la infancia. Para mejorar la calidad de las prácticas, se está elaborando una ley 3516 a favor de las asistentes sociales, y se está elaborando un referencial para las asistentes sociales. En cuanto al cuarto objetivo estratégico, este objetivo aspira a consagrar los valores y las buenas prácticas sociales que respetan al niño y mejorar las mentalidades
evitar las prácticas y tratos nocivos para la infancia, con sensibilizar sobre los derechos de la infancia, sensibilizar sobre la violencia, instar a los niños a participar, a reforzar el papel de los medios de comunicación, incluida Internet, para publicar contenidos que respetan al niño y a sus derechos. En esta línea se ha lanzado el programa de protección vía Internet llamado Insalama, y se abordó un plan de formación en materia cibernética, del cual se beneficiaron 100 formadores que pertenecen a centros de atención a la infancia, y se han organizado 3 talleres de formación sobre los criterios sociales protectores de los niños. Del mismo modo, se ha organizado una caravana de sensibilización en los pueblos para sensibilizar a las mujeres campesinas sobre los derechos del menor. También se han organizado varias sesiones de formación a favor de educadores, del personal docente, en los centros de formación educativa y pedagógica. El último objetivo estratégico, el quinto, afecta a elaborar una base de datos para el registro de los casos de los niños que acceden al sistema de protección a nivel de la provincia, y hacer una evaluación. En esa línea se ha elaborado una base de datos para registro y seguimiento de los casos individuales de los niños que acceden al sistema de protección a nivel de la provincia. Y esta base de datos se va a elaborar en el marco de creación de los instrumentos integrados de protección de infancia a los que he aludido antes. Y este objetivo se plasma a través del seguimiento de la implementación de la Política Nacional de Política Integrada para la Protección de la Infancia por la Comisión Ministerial, a través de varias reuniones que tiene el Ministerio de manera regular en asociación con los sectores gubernamentales concernidos y encargados de la infancia. Una evaluación de la implementación de este programa nacional en función de los objetivos estratégicos. En comparación con el primer objetivo estratégico, tenemos un 70% de realización para el segundo objetivo, 40% de realización para el tercer objetivo, hay un porcentaje de 60%, y para el cuarto objetivo 55%, para el quinto objetivo 55%, y un porcentaje global de 56%. La conclusión es que el balance de este programa nacional de implementación de la política pública supone la implicación de todos los sectores ministeriales en la ejecución de este programa nacional. También se registra un avance en el avance de cara a alcanzar los objetivos estratégicos, y también la implementación del segundo objetivo relativo a la creación de instrumentos territoriales para la protección de la infancia, que va a tener un impacto positivo en materia de protección de los niños a nivel territorial, además de crear instrumentos territoriales. Es lo más importante para disponer de mecanismos de proximidad cuyo impacto es directo sobre los niños. Y gracias por su atención. Sí. ¿No guarda? ¿Ahí? Lo guarda. Perfecto. Bien, quiero agradecer mucho la intervención del representante del Ministerio, y me gustaría, si no hay ninguna pregunta, sí que me gustaría 2 cosas. La primera, agradecer el esfuerzo que se está realizando, sobre todo un programa que ya el alcalde está trabajando, o quiere trabajar el alcalde de Tetuán, que es Ciudad sin Niños en la Calle. Bien, y me gustaría en esta materia, y debido a que un gran número de los participantes de este congreso se dedican al ámbito de la acogida y la protección de menores migrantes no acompañados, me gustaría saber en qué medida se está trabajando desde el Ministerio vías de protección en Marruecos, aquí en origen, para prevenir la migración
digamos, la fuga social de este capital tan importante que sabemos que son los niños y adolescentes. ¿En qué medida el Ministerio está trabajando para que cada día migren menos niños hacia cualquier lugar del mundo, en este caso por proximidades a Europa? Muchas gracias. En relación con los esfuerzos del Ministerio para limitar y afrontar el fenómeno de los niños menores, pues el Ministerio está fuertemente implicado en la política nacional de la migración y de exilio. Está trabajando de manera sistemática a través de las distintas reuniones que viene organizando de los responsables del programa nacional, los responsables de la migración. Pues el Ministerio participa en todos los programas que afectan a los niños migrantes. Del mismo modo, el Ministerio tiene entre sus objetivos, entre las categorías objeto de su política pública integrada de protección de la infancia, tiene a los niños migrantes. كما قلت كما قلت فإن الوزارة أيضا تضع صلب اهتماماتها هذه الفئة من بين الفئات المستهدفة في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وتخصص لها تدابير في البرنامج الوطني التنفيذي لهذه السياسة العمومية. وكذلك فإن الوزارة تشتغل في إطار فإنها تترأس لجنة القاصرين مع عدة دول، بخصوص مع إسبانيا وكذلك مع فرنسا، وتشتغل في إطار اللجنة المشتركة الدائمة لتسوية وضعية المهاجرين. وأنا شخصيا فقد شاركت في هذه العملية في بالوزارة، حيث أعتبر نقطة ارتكاز الوزارة بالنسبة للهجرة، وكذلك نشتغل مع عدة منظمات دولية في إطار استراتيجيتها، في إطار برامجها، مثلا منظمة الهجرة الدولية، وكذلك مع عدة جمعيات مدنية في هذا الصدد. وشكرا. Sí, quedaba una pregunta aquí formulada en árabe, no sé si querrán. Antes de volver a la pregunta, me gustaría añadir a lo dicho por mi compañero. Su pregunta tenía que ver con la prevención, tenía que ver para limitar la migración de los niños, los menores aquí en Marruecos. Esta era su pregunta. Los niños marroquíes que optan por la migración, los programas de prevención y protección.
En esta línea el Ministerio y el Gobierno está en el marco de la política pública, como la presentó mi compañero. La política integrada de protección de la infancia es una política integrada que reúne a todos los sectores gubernamentales encargados de la infancia, todos los intervinientes entre sectores gubernamentales que se interesan por cuestiones de infancia. En esta línea, el Gobierno está elaborando varios programas de protección, tanto para los niños en todo tipo de situación de calle o situación de explotación, de mendicidad, los niños huérfanos, etc. Y entre los programas, por citar algunos, tenemos el Fondo de Cohesión Social. Hay varios programas para reforzar la escolarización de los niños, como el programa TESIR, y también el programa de apoyo financiero a los padres para que los niños puedan terminar su escolaridad. También hay otro programa, 1 millón de carpetas, es una iniciativa real que se interesa por ofrecer los materiales escolares a los niños sin nada a cambio. También hay otro fondo específico para el apoyo financiero llamado el Fondo para apoyar a las mujeres viudas y huérfanas, para ocuparse de sus hijos. Las mujeres viudas disponen y reciben una subvención financiera del Estado para ofrecer protección a sus hijos. También el Ministerio está actuando en materia de prevención, de acompañamiento y de protección. O sea, actúa en 3 niveles. En razón con la siguiente pregunta. La pregunta, ¿por qué en estos temas que afectan a los niños los extranjeros se interesan más por esos niños más que los locales, a sabiendas de que en esta provincia de Tetuán hay mayor afluencia de niños que optan por la migración, además de que en esta región hay más desescolarización y más propagación de la droga? Les digo, para contestar, el Ministerio y el Estado, esencialmente Su Majestad el Rey, se interesan siempre por la infancia. La infancia para ellos es uno de los temas estratégicos. Habrán seguido la intervención del señor Hassan Abali sobre la política pública integrada para la infancia y somos uno de los pocos países que dispone de una política integrada desde 2015 hasta 2025, con un programa ejecutivo que define los compromisos y las medidas para adoptar, además de indicadores de seguimiento y evaluación. Y gracias. Muchas gracias. Bueno, ya sí que vamos a descansar para poder comer y retomamos con la sección de comunicaciones a las 3:30, a ser posible.